Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias por sus preguntas que ya se están contestando en el chat por la doctora Otero y otros miembros de SOMA. Vamos a continuar con el programa. El siguiente invitado es el doctor Omar Cárdenas, que trabaja como neurólogo especializado en trastornos del movimiento en el Hospital Civil de Guadalajara, y él va a ahondar en los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. Bienvenido, Omar. Listo. Buenos días, muchas gracias por la invitación a SOMA. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que son los síntomas no motores, pero sobre todo esos síntomas no motores que se presentan antes de que aparezca el temblor, la rigidez, la lentitud, que ya nos comentaron los otros ponentes, que nos comentó bien Guillermo. Y empiezo con esto. La enfermedad de Parkinson es la enfermedad más compleja que existe. A mí me parece que sí. La gente que rota conmigo, los estudiantes, siempre les digo que yo creo que es una de las enfermedades más complejas que hay, y es compleja para nosotros. O sea, es compleja para nosotros estudiarla, es compleja para nosotros verla y poder explicarle al paciente qué es lo que sucede, pero ni siquiera nosotros sabemos al 100% qué es lo que pasa con la enfermedad de Parkinson. Entonces, eso, pasándolo a ustedes, yo sé que tienen muchas dudas de qué es la enfermedad de Parkinson. La evolución natural de la enfermedad es esta, ¿no? Antes, aquí tenemos esta línea donde aparecen lo que son los síntomas motores, lo que es la bradicinesia, lo que es el temblor, lo que es la rigidez, ¿sí? Pero antes de eso, y en la parte de abajo, antes de eso, incluso muchos años antes de eso, tenemos otros síntomas. ¿Y por qué creo que es una enfermedad muy compleja? Porque estos síntomas pues, pueden ser por 1000 cosas, ¿no? O podemos echarle la culpa a muchas cosas. El paciente tiene trastorno conductual del sueño REM, que ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? El paciente puede tener depresión y eso ser consecuencia de que ya hay una neurodegeneración. Puede haber estreñimiento, puede haber ansiedad, puede haber problemas del olfato, y todos estos síntomas, la somnolencia excesiva diurna, pueden aparecer mucho tiempo antes de que el paciente tenga temblor, tenga rigidez. Y si lo sumamos, si ponemos a una persona que tiene depresión y aparte tiene trastorno conductual del sueño REM, ¿no? Actúa sus sueños, puede moverse durante la noche y aparte tiene problemas del olfato desde hace 5 años, lo sumamos, eso ya nos da un mayor riesgo, ¿no? De tener una enfermedad de este tipo, de las alfa-sinucleinopatías, entre ellas obviamente, y la más importante y lo que más vemos, enfermedad de Parkinson. Bien, en la fase premotora tenemos distintas fases, ¿no? Una fase prefisiológica, una fase preclínica, donde no hay síntomas clínicos, y tenemos esta fase, la premotora. Son todos estos síntomas no motores que aparecen antes de que aparezcan estos síntomas motores, y que muchas veces, y eso es súper importante mencionarlo, muchas veces los pacientes tienen más queja de sus síntomas no motores que de los síntomas motores. Y es importante que todas las consultas, en cada una de las evaluaciones que nosotros vemos al paciente, tomemos en cuenta cómo está con los síntomas no motores, ¿no? Los pacientes tienen síntomas no motores, no son síntomas universales. No significa que todos los pacientes van a tener estreñimiento, no significa que todos los pacientes van a tener problemas del olfato, pero sí son muy prevalentes, entre ellas las alteraciones del olfato y lo que les comentaba. No tenemos muy claro el por qué suceden varias cosas dentro de la enfermedad. O sea, si nos preguntan una causa específica, oye, ¿por qué pasa la enfermedad de Parkinson? No existe una respuesta correcta para decir esto. Pero sí hay muchas teorías que nos ayudan a saber cuál es el origen de la enfermedad de Parkinson. Una de las teorías es esta, ¿no? El acúmulo de alfa-sinucleína, que es esta proteína que se acumula en distintas partes
y que nos intenta también explicar el porqué de algunos síntomas no motores. Al inicio, en las primeras etapas, hay otros tipos de neurona, aparte de las de dopamina, que se ven afectadas, ¿sí? Una de esas áreas son los bulbos olfatorios que tenemos en la parte de adelante del cerebro y que a lo mejor nos explican un poquito del por qué los pacientes tienen problemas del olfato. Y que se acumula la proteína en algunos plexos de nuestro intestino y que nos ayuda a explicar también por qué el paciente tiene alteraciones como estreñimiento, ¿no? Y ya después, y esto nos ayuda al porqué, al mencionar el por qué los pacientes tienen tantos síntomas no motores antes de que tiemblen. Ahora, después vienen este acúmulo de la proteína en otras partes del cerebro, en el mesencéfalo y en la famosa sustancia nigra que todos han escuchado. Y esta afección de la nigra pues, nos hace que los pacientes tengamos síntomas motores como tal, ¿no? Como la lentitud, la rigidez y el temblorcito, que como ya mencionó el doctor Parra, no son universales a excepción de la lentitud. Hablando un poquito del olfato, los problemas del olfato. Es muy prevalente los problemas del olfato, pero ¿qué es lo que pasa con los problemas del olfato? Que muchas veces no se dan cuenta porque están acostumbrados a desde hace muchos años pues tener una percepción del olor ahí más o menos y lo normalizamos. Pero 60 a 90% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen problemas del olfato. Normalmente en los distintos estudios sabemos que estos problemas del olfato se pueden presentar de 4 a 6 años antes de los síntomas motores, antes de que tengamos temblor, rigidez y la lentitud. Pero se sobreestima la capacidad de percibir olores. El LR que les pongo abajo es la probabilidad que tiene una persona de tener un problema del tipo de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entre ellas enfermedad de Parkinson. Entonces, alguien que tiene problemas del olfato tiene 6.4 veces más probabilidad de tener un problema como la enfermedad de Parkinson. En relación a la somnolencia excesiva diurna, es difícil porque hay otros factores, ¿no? Hay otros factores que intervienen incluso en el sueño, durante el sueño. No está relacionado a los medicamentos, o sea, el paciente se queda dormido, pero no porque esté tomando cosas para dormir, o sea, simplemente se queda dormido durante el día. Suele presentarse 5 años previos a los síntomas motores. Si alguien tiene este síntoma, nos da una probabilidad estadística de tener 2.7 veces más probabilidad de tener la enfermedad. El estreñimiento, hasta 12 años antes de los síntomas motores. Una de las teorías es que el tiempo del tránsito del colon está aumentado y hay disfunción de la parte anorrectal y eso favorece que el paciente tenga estreñimiento. 87% de los pacientes tienen algún grado de estreñimiento. Y es una de las quejas que sí es frecuente que el paciente lo note porque sí está viendo un cambio, ¿no? Antes de que empiecen los síntomas motores. Y tiene una probabilidad, quien tiene este síntoma, de 2.5 veces más de tener la enfermedad. En relación a la depresión, es el tercer síntoma más frecuente en la enfermedad de Parkinson, de los síntomas no motores. Suele presentarse 10 años antes de los síntomas motores, con estudios que van desde 1 hasta 36 años antes. Los pacientes que tienen depresión por esta causa tienen menos tasas de suicidio que la gente que tiene depresión por tener un trastorno del estado de ánimo como tal. Pero tienen más problemas de concentración y suele tener ansiedad concomitante, ¿no? Ahí agregada. Y una probabilidad de tener la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas motores de 1.6. Ahora les muestro este video que sé que muchos, si no son pacientes o si son los compañeros de cama o si son los familiares, van a ver que tiene un poquito de
de relación con lo que le sucede. Y es un síntoma muy frecuente. Este paciente podría o no tener enfermedad de Parkinson, y lo que hace durante la noche, que sé que más de alguno le ha pasado, esto, ¿no? O sea, es un síntoma bastante, lo pongo de nuevo, nosotros tenemos posibilidad, nosotros soñamos durante ciertas etapas, ¿no? Una de ellas es la etapa de los movimientos oculares rápidos. Entonces, normalmente, nuestro cuerpo tiene la capacidad de desconectarnos de estas neuronas que nos permiten movernos durante la noche. No sé a quién le ha pasado, por ejemplo, la famosa parálisis del sueño. Eso es, o que le dice la gente comúnmente que se le sube el muerto, ¿no? Eso es una manera que tiene nuestro cuerpo de protegernos, porque nosotros estamos soñando y nosotros nos despertamos y lo único que podemos mover son los ojos. ¿Por qué? Porque el cuerpo nos está protegiendo de movernos durante la noche para no lesionarnos. Eso es lo fisiológico, ¿no? Lo normal. ¿Qué pasa con este síntoma? Es el síntoma que más me gusta de los síntomas no motores. Es muy prevalente. Este es un marcador como tal de neurodegeneración. O sea, quien tiene trastorno conductual del sueño REM tiene algún grado de neurodegeneración y nos predispone no solamente a enfermedad de Parkinson, sino a otras cosas, ¿vale? La mejor forma que hay para nosotros diagnosticar esto es mediante un estudio que se llama polisomnografía, donde nos quedamos a dormir, nos ponen unos cablecitos, ven cómo está el tono de nuestra mandíbula, que es como el estudio que les mostré. ¿Qué pasa con este síntoma? Que es el síntoma que se puede presentar mucho tiempo antes, 30 años antes. El mejor tratamiento para esto son dos cosas. Una es clonazepam y otra es melatonina. Por mucho preferimos la melatonina por el tipo de paciente que nosotros vemos, ¿no? La cosa con esto es, nosotros siempre le preguntamos al paciente durante su consulta si gritan, lloran, patean, golpean, actúan sus sueños, si sus sueños son muy reales, si son muy vívidos, y eso es importante, ¿sí? Quien nos contesta que sí, solamente un cuestionario a estas preguntas que les digo, tiene una probabilidad de tener la enfermedad de 2.8, ¿sí? Pero si lo hacemos bien mediante la polisomnografía, esta probabilidad aumenta hasta 130 veces. Aquí tenemos otro ejemplo. Podrán adivinar que la paciente es maestra, ¿no? Y eso lo hace en la fase REM de su sueño, donde no tendría por qué tener tono en sus músculos, donde tendría que estar desconectado. Otros síntomas que pueden aparecer antes de que el paciente tenga síntomas motores, pero obviamente en menor grado, y que si están muy probablemente nos tendrían que hacer pensar en otras cosas, como mencionaba el doctor Ildefonso, son disfunción eréctil, hipotensión ortostática, fatiga, dolor, apatía, discretos cambios cognitivos y sobre todo que no sean muy prominentes todos estos síntomas, ¿no? Porque si el paciente tiene hipotensión ortostática muy severa y disfunción eréctil muy severa y todavía no aparece lo motor, pues ahí ya es una bandera roja y muy probablemente ya no es enfermedad de Parkinson. Gracias.
Y es esto, ¿no? Entonces, regresamos a este mismo esquema, porque es importante mencionar que hay síntomas motores y que hay síntomas no motores. Y que estos síntomas no motores pueden preceder muchísimos años antes la aparición de los síntomas motores, y que sumados nos da más probabilidad, por decirlo así, de tener la enfermedad. Y esta es una pregunta que no sabría exactamente cómo contestar, no creo que sea una respuesta, no creo que tengamos una respuesta adecuada, es muy difícil saber. Entonces, ¿cuándo inicia la enfermedad? ¿No? O sea, no sé si inicia como tal desde que aparecen todos estos síntomas premotores, no sé si inicia 20 años antes de que tengamos síntomas motores. Es difícil establecerlo. Pero es importante saber esto. Una cosa bien importante, los síntomas son distintos en cada paciente. Otra cosa que siempre le digo a mis pacientes es, tú no te puedes comparar con alguien más que tenga Parkinson. Simple y sencillamente porque a lo mejor hay alguien que tiene mucha rigidez y esta persona nunca tiene rigidez, su problema es temblor, ¿no? Y pasa lo mismo con los síntomas no motores. No debemos decir, pues es que mi vecina tiene Parkinson y a ella le pasa esto y esto. No es una buena opción compararse con otra persona porque el Parkinson de cada uno es distinto. El Parkinson de él no es el Parkinson de ella, ¿vale? No hay que compararnos, hay que manejar todos los síntomas motores. O sea, lo que les comentaba, externenlo en sus consultas, porque los síntomas motores muchas veces discapacitan más a los pacientes que los síntomas motores, ¿no? O sea, un paciente que se está levantando al baño 7 veces durante la noche, pues que está durmiendo, ¿no? Que está descansando, y ahí se vienen más cosas. Es una enfermedad muy compleja el Parkinson, y todo esto, igual que lo motor, hay que evaluarlo en cada una de las consultas que tengamos de seguimiento con nuestros médicos. Muchas gracias.